de una esperanza. Y qué emoción venir a un templo tan bonito. Ustedes son muy consentidos del Señor, porque tienen una casa de oración muy hermosa. Dios la ha provisto, ¿no? De la manera que sea, Dios la ha provisto. Y creo que es el templo mediano, porque pues no es un templo, cierto, gigantesco, pero es el templo de mediana dimensión más bonito que yo he visto, mejor distribuido. Qué diseño tan bonito. Yo quiero tener una iglesia así algún día. De pronto me llaman de pastor aquí a una esperanza. ¿Por qué no? Hermanos, verdad que estoy muy feliz, muy contento. Aprecio mucho esa presentación y ese saludo tan cariñoso de ustedes a través de Lilina. No sé si Isolina está conectada. Sí, está conectada. Está conectada. Bueno, si ella está conectada, nos está viendo, nos está acompañando, y quiero, hermana Isolina, que usted sepa que hay un cariño muy estrecho hacia usted, que va creciendo todos los días, y seguimos allí conectados con la oración por su salud y usted por mi ministerio, como ya hemos acordado, ¿cierto? Pero a pesar de que ustedes me han saludado con tanto afecto, yo creo que yo no soy la persona, a ver si lo digo bien, no soy yo la persona que más alegría debería hacerle sentir hoy. Aunque soy visitante, ¿verdad? El pastor y bueno, lo que sea. Hermanos, hay entre nosotros una hija de Dios que debe hacernos sentir mucha más alegría que la visita de un pastor. Ella es Mercedes. ¿Dónde está Mercedes? Ya está. Y les voy a contar por qué Mercedes, hermanos, porque Mercedes está viviendo hoy su primer sábado como adventista del séptimo día. Amén, gloria a Dios. Que la por esa linda bendición que el Señor le ha dado a una esperanza de tener una bebé entre nosotros, una bebé espiritual, y quiero que te sientas muy bienvenida. Este es tu sábado, este es tu día de celebración, porque es tu primer sábado ahora en tu vida cristiana. Y yo te decía, ¿verdad, Mercedes? Como eres la bebé, ahora todos nosotros te vamos a consentir. Y te vamos a cuidar y vamos a estar muy pendientes de tu crecimiento, ¿ok? Te vamos a enseñar a caminar, te vamos a enseñar a comer sólido. Así que esperamos que muchas bendiciones más puedan llegar a tu vida, a tu familia, a través de esta familia tuya. Amén. Qué alegría. Muy bien. Vamos, creo yo, a entrar en materia, porque hay mucha Biblia hoy que leer y que estudiar. Nadie me ha dicho cuánto tiempo dispongo. No me han dicho, así que yo prefiero que lo dejemos así. Porque a veces la palabra de Dios nos hace romper los protocolos y extender un poco más el tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios que el sábado es para eso, para deleitarnos en el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, yo me imagino que usualmente ustedes están saliendo como a las 12:30, ¿verdad? Ajá. Como a las 12:30. Yo aspiro que podamos ir terminando alrededor de esa hora, pero si no, tengan paciencia conmigo, por favor. ¿Listo? En alguna iglesia me decía un hermano: pastor, usted no se preocupe, usted predica hasta la 1 si quiere. Nosotros a las 12:30 nos vamos. Yo sé que ese no va a ser el caso aquí, ¿verdad? Ustedes van a disfrutar conmigo el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, esta semana, hermanos queridos, vamos a hacer un viaje bíblico interesante a lo largo del libro de Daniel. Vamos a aprender muchas cosas que tenemos en común con ese libro y con ese personaje, y cómo Daniel es una representación nuestra, y cómo la vida de Daniel y las circunstancias que rodearon su ministerio tienen muchas coincidencias con
nuestro ministerio y con el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como su pueblo remanente para los últimos días. Así que el título del tema de hoy, no sé si fue mencionado el título, sí lo fue, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? ¿No fue mencionado? De la tarde. Ok. Bueno, entonces vamos a mencionarlo. Cuando se me preguntó por el título de hoy, pensé que este era el mejor, ¿no? Y el título es La salvación en la cual Daniel creyó. ¿Cuál era la salvación que Daniel guardaba en su corazón, en la cual él creía? ¿En qué conceptos de salvación él creía? Y vamos a estudiar eso, y de hecho pues vamos a estudiar el concepto bíblico de la salvación, porque no es posible pensar en ningún cambio espiritual, no es posible aspirar a ningún crecimiento de nuestro carácter si no tenemos clara nuestra salvación. Amén. Si no entendemos cómo somos salvos. Y es importante esto, tanto que yo quisiera hacer una pequeña encuesta con ustedes y también con quienes estén siguiéndonos online. Quiero hacer una rápida encuesta de cuáles son nuestras concepciones acerca de la salvación. Bueno, cuando se habla de salvación, hay básicamente tres caminos o tres conceptos fundamentales acerca de cómo somos salvos los seres humanos. Entonces está el concepto que dice que el ser humano se salva por la fe, ¿verdad? Solamente por la fe. El segundo, aunque pues nosotros hemos escuchado muy bien acerca de él, pero aún hay personas que consideran que el ser humano es salvo por obras, ¿verdad? Y que las obras recomiendan al ser humano para la salvación. Y hay una tercera, un tercer concepto, ¿no? una tercera concepción que dice que el ser humano es salvo por la fe más las obras. Y entonces une esas dos. Entonces yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que el ser humano es salvo por la fe? ¿Cuántos creen que es salvo por obras? ¿O cuántos creen que nos salvamos por la fe más las obras? A ver, miremos las manos para hacer una encuesta así rápida. Por la primera, ¿el ser humano es salvo solo por fe? Levanten la mano. Ok, hay algunas manos. La segunda, ¿el ser humano es salvo por obras? ¿Habrá aquí algún fariseo? No, ¿verdad? Ninguno, ni medio. Y la tercera, el ser humano es salvo por la fe más las obras. Ok, esa es la mayoría. Digamos un 70% de la iglesia tiene claro que el ser humano es salvo por la fe más las obras. Hay algunos que no levantaron la mano para no comprometerse y de pronto no sentirse mal durante el sermón. Pues yo debo ser muy sincero con ustedes, ¿verdad? Al comenzar este sermón. Y no me vayan a... No se vayan a sentir mal hacia mí, porque el sermón apenas comenzó, ¿verdad? Pero debo decir que el 70% de la iglesia, una esperanza, está equivocada acerca de cómo debemos entender la salvación. Pero no se preocupen, esa es una equivocación Valedera. quizás es una equivocación a la que yo mismo los inducí, porque en medio de la encuesta hice algunas, les proyecté algún lenguaje gestual que hizo creer que de pronto yo era tendiente a pensar en la tercera. Pero me gusta hacer eso, ¿saben por qué, hermanos? En todas las iglesias donde yo he hecho esta encuesta, y ustedes a propósito han sido una de las mejores, porque en todas las iglesias yo he visto siempre un 90, un 95%, a veces un 99% de personas decir, somos salvos por fe, más obras. Porque de alguna manera la tradición de nuestra
de nuestro crecimiento adventista nos ha enseñado que sí, la salvación se recibe por fe, pero ven acá, hay muchas cosas que yo también tengo que hacer para aspirar a salvarme, ¿verdad? Yo tengo que obedecer, yo tengo que guardar los mandamientos. Y entonces tenemos la idea de que en la salvación Dios nos la da por fe, pero nosotros ponemos obras. Y hoy nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la experiencia de fe es algo mucho, muy profundo, y que de hecho los actos transformadores y la obediencia que nos afirma el camino de la salvación también es un acto de fe. Amén. Entonces, cuando vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1, si pueden volver conmigo a sus Biblias, y vamos a usar la Biblia bastante, así que tengan esa Biblia desenfundada en sus manos, encontramos el cumplimiento de una profecía. La vida de Daniel como profeta, como personaje bíblico, empieza con un drama profético interesante. Porque dice que en el año tercero del rey, por esos tiempos de Jerusalén, Nabucodonosor vino desde Babilonia, sitió la ciudad, y en el reinado de este Joacim, Nabucodonosor destruye por completo Jerusalén, derrumba sus muros, quema el templo, que pues el templo era el corazón de la nación, era lo que le daba razón de ser al judaísmo. Quema el templo, destruye los muros, deja asolada la ciudad y se lleva cautivos a todos los príncipes y personalidades importantes de la ciudad. Entre ellos, ¿a quién? Daniel. A Daniel. Daniel era miembro de una familia de príncipes. Era miembro de la familia real. Tenía sangre real, así que Daniel junto con sus amigos es llevado. Pero antes de entrar a estudiar la vida de Daniel y la historia de Daniel en Babilonia, es muy importante que entendamos por qué Daniel llegó a donde llegó. ¿Por qué Dios puso a Daniel en Babilonia y qué fue lo que produjo que Israel y Jerusalén, particularmente la nación de Judá, el pueblo de Israel, pero ustedes saben, ¿no? Lo que quedaba, que era Jerusalén y el judaísmo. ¿Por qué Dios permitió que su pueblo pasara por unas circunstancias de cautividad tan humillantes, tan difíciles, tan duras? ¿Qué pasó? Bueno, en el sermón que yo prediqué hace 3 meses, no se preocupen, no les voy a preguntar de qué prediqué porque es obvio que ya lo hemos olvidado, pero vamos a hacer una conexión con lo que hablamos ese día, porque ese día hablamos del profeta Isaías cuando, ¿verdad?, fue a profetizarle a Ezequías acerca de que iba a morir. Ustedes recuerdan la historia. Y entonces Ezequías sabe que se va a morir. Dios le manda anticipadamente el mensaje de que se prepare su casa porque se va a morir, ¿verdad? A veces es bueno que la muerte le llegue a uno con aviso, como está llegando hoy en día, ustedes entienden. Y tener un tiempo por lo menos para hacer conciencia de qué hemos hecho en la vida y poner las cuentas en orden. Bueno, Dios estaba haciendo eso con Ezequías y Ezequías no acepta esa decisión divina y Ezequías insiste en oración en que él quiere vivir. Y a veces, hermanos, cuando es tiempo de irnos, es tiempo de irnos. Pero Dios condesciende con nuestros pedidos. Y bueno, dicho sea de paso, aquí abriendo un paréntesis del tema de esta tarde. Esta tarde, hermanos, yo les voy a compartir
el secreto bíblico para que cualquier deseo que tengas en tu corazón se haga realidad. Amén. Cualquiera. Gloria a Dios. Así que Dios cumple los deseos. Y la Biblia dice cómo. Especialmente los jóvenes que estamos llenos de deseos, de aspiraciones, ¿verdad? Que tenemos muchos proyectos en la vida. Bueno, esta tarde vamos a encontrar un camino bien facilito de hacer realidad esos deseos. Así que vengan, no se lo pierdan. Dios cumple el deseo de Ezequías y le concede 15 años más de vida. Y esos 15 años no fueron vividos sabiamente, porque en lugar de que la espiritualidad de Ezequías siguiera creciendo, se estancó. Y cuando su fe fue probada, falló. Porque Dios envía a unos embajadores, ¿verdad?, de diferentes partes de Babilonia, dicho sea de paso, y de otros lugares, a ver cómo era el reinado de Ezequías y qué estaba pasando en Jerusalén que la hacía tan próspera y tan fuerte. Pero algo más, en esos días habían astrónomos, habían científicos, y querían saber acerca de ese Dios que había hecho retroceder la sombra del sol en el reloj. Y esto tiene una profundidad y tiene unos significados bien interesantes, porque después de ese día, después de que Dios devolvió la sombra del sol en tiempos de Ezequías, tú recuerdas que Ezequías le dijo, bueno, ¿y cómo puedo estar seguro de que esto es verdad? Y Dios le dijo, pues dime qué prefieres, que te adelante la sombra o que te la retroceda. Y Ezequías dijo, a ver si eres capaz de retroceder el sol. Y Dios se lo retrocedió. Eso es un fenómeno astronómico gigantesco, hermano, porque ustedes saben que no es en realidad el sol el que se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? La Tierra. Nuestra percepción, ¿cierto?, espacial dice el sol se está moviendo, pero no es el sol que se está moviendo en la Tierra. Así que lo que hizo Dios, hermano, fue, mientras que sostenía el movimiento rotacional de la Tierra, la hizo desacelerar. Y después de ese día, los años ya no son de 360 días como lo eran en los tiempos bíblicos, sino de 365. O sea, el tiempo cambió después de Ezequías. Dios hizo cambiar los tiempos, y estos astrónomos estaban tan maravillados que decían, esto es increíble, el rey de Jerusalén, el Dios de Jerusalén, el Dios de Judá, es un Dios mucho más poderoso que cualquier otro. Y cuando ellos llegaron donde Ezequías, el presidente de la Asociación General de esos días, a su pueblo que lo rodeaba, ¿verdad?, a saber más de ese Dios, ¿saben qué encontraron? Encontraron lo mismo que ellos ya tenían. Porque Ezequías, en lugar de hablarles del poder de un Dios capaz de retroceder el sol, entonces le habló fue del oro, de los tesoros, de las joyas preciosas, y le mostró sus habitaciones llenas, sus bodegas llenas de tesoros. Y ellos dijeron, pero viajamos desde tan lejos para ver cosas que también ya hemos visto en nuestra nación. ¿Qué viene la gente a buscar a la iglesia de Dios, hermanos? ¿Qué vienen las personas a buscar al pueblo remanente? Ellos vienen en busca de algo que nunca hayan visto. Amén. Sí. ¿Tenemos los adventistas recursos para ofrecerle a la gente cosas que nunca han oído y nunca han visto? ¿Sí o no? Sí. ¿Han escuchado hablar las personas de Jesucristo? Sí. ¿Han escuchado hablar las personas del Evangelio? Sí. Pero habrá algo que complemente el Evangelio y que, ¿cierto?, enriquezca más la bendición de salvación que tenemos en Jesucristo. Sí lo hay, y nosotros lo tenemos.
Y eso fue lo que quisieron estos embajadores, encontrar algo diferente, que ese día no consiguieron. Y entonces Isaías, cuando llama a cuentas al rey Ezequías, acompáñenme por favor a Isaías 39, le dice, versículo 7, hay una manera muy buena de no dormirse en la iglesia. ¿Saben cuál es? Un turbín. Porque es normal, yo también me duermo a veces. Pero hay una manera muy buena de no dormirse, y es codificación. ¿Ustedes han probado la codificación? Que si tú ves a tu vecino de silla que se está durmiendo y que está cabeceando, codifícalo. ¿Cómo dices? Oh, sí, en el caso tuyo no aplica. Bueno, yo te codifico en el caso tal. Codifícalo, ¿verdad? Así que ayúdame a que tu amigo, tu pareja se mantenga despierto, porque yo sé que a esta hora a veces el desayuno está todavía en digestión y uno tiende a... y no quiero que me empiecen a llamar, a menos de que sea para invitarme a almorzar, no me llamen, porque algunos empiezan a llamarme. Vamos a tratar de estar despiertos para aprovechar la riqueza de la palabra del Señor, y la Biblia nos va a ayudar a mantenernos despiertos. Esa sí es una clave. Leer, pasar las páginas nos ayuda. Isaías 39, 7 dice, de tus hijos, Isaías hablándole a Ezequías, no pierdan el punto, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Se nos leer el 6 hasta el 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye la palabra de Jehová. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Todo esto que mostraste con tanto orgullo, no va a quedar nada, no va a quedar ni bolonas en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Saltemos al 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Sabes qué dijo este hombre? ¿Qué muchacho? ¿Qué muchacho este? Porque dijo, ¿sabes? Pues no está ni tan mal, porque para esa época yo ya voy a estar muerto. Sí, ¿verdad? Qué egoísta. ¿A dónde llegó la espiritualidad de un rey que yo admiré? O sea, yo los primeros años de Ezequías los admiro y los quiero repetir. Pero estos 15 años finales fueron... Durante esos 15 años, hermanos, Ezequías engendró a Manasés. O sea, si se hubiera muerto, Manasés no existiría. Pero Ezequías engendró a su hijo Manasés, que tenía 12 años cuando murió su papá. Y Manasés fue uno de los reyes más perversos que haya tenido Jerusalén. Fue un rey que llevó a Jerusalén de una reforma espiritual en la que Ezequías la había dejado a una decadencia moral impresionante. Tanto que Dios cogió a Manasés, mandó un rey de Asiria, le mandó poner un anillo en la nariz, y se llevaron a Manasés, rey de Jerusalén, con una cuerda jalándolo de la nariz hasta Asiria. Y humillado de esa manera, Manasés en los calabozos de Asiria se arrodilla, clama, se arrepiente. ¿Qué Dios es que tenemos nosotros, hermanos? A un rey perverso que hizo abominaciones en su templo, en su ciudad santa, lo perdona, lo restablece y lo trae de vuelta. Amén. ¿Qué Dios es que tenemos, verdad? ¿Qué te dice eso de Dios? Que no importa a dónde hayas llegado, no importa cuánto hayas fallado, no importa qué límites hayas tocado. Tú tienes un Dios que es un Dios de amor, y en el cual para siempre es su misericordia. El problema no es nuestro pecado, el problema es no tener la humildad necesaria para reconocerlo y pedir la ayuda. Después de Manasés vinieron otros reyes, ¿verdad? Luego vino Josías. ¿Recuerdan Josías, el niño rey? 8 años inició a reinar. ¿Se acuerdan de esa historia que nos contaban a nosotros, los que nacimos en la iglesia? Josías se levantó como un niño, apenas un niño, pero bien asesorado por los sacerdotes que lo criaron,
hizo una reforma cual nunca antes en Jerusalén, ¿verdad? Pero otra vez, las inconsistencias del pueblo, ¿verdad? Unos años arriba, en la cúspide de la fuerza espiritual, y después otros años en el hueco del pecado y de las prácticas inmorales. Porque Josías muere, deja a su hijo, y parece que estos reyes eran buenos reyes, pero malos padres. A veces uno triunfa en la vida, pero no lo hace así en el hogar, ¿verdad? Y este rey Josías no adiestró bien a su sucesor, y el que siguió otra vez mandó la nación al piso. Y así hasta Sedequías. Y Sedequías, para que volvamos a conectarnos con Daniel, pues era el rey vigente cuando Daniel es llevado cautivo. ¿Sí? Sedequías fue llevado también cautivo. Entonces, esto para que tengamos un contexto de todo lo que estuvo pasando durante esos años. Y entonces Isaías le dice a Ezequías, este rey que vivió 15 años más, todo lo que tú le mostraste a estos reyes, todo eso va a quedar en Babilonia. Y se va a cumplir una profecía que un profeta anterior a Isaías ya había anunciado. ¿Quién fue ese profeta? Jeremías. Y Jeremías 25:11 tiene una profecía que vamos a estudiar juntos y que está conectada con Daniel. Y por favor no pierdan este punto. Daniel es un libro profético. Pero lo que hace profético el libro de Daniel no es solamente la estatua de los metales, ¿verdad? Las bestias que salen del mar. Ustedes se acuerdan de los capítulos proféticos de Daniel, Daniel 2, Daniel 7. Lo que hace profético el libro de Daniel no es solamente las visiones y los sueños de Daniel. No, la vida misma de Daniel también es una profecía simbolizando muchas cosas que se volverán a repetir. Amén. O sea, hay cosas que aprender en la vida de Daniel porque las vamos a volver a vivir. ¿Estás conmigo en eso? Entonces vamos a Jeremías 25 y leamos el verso 11. ¿Qué dice? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuándo? 70 años. Jeremías hablando lo mismo que Isaías había hablado, ¿verdad? Isaías anunció en tiempos de Ezequías, y Jeremías fue este profeta que Dios envió después de Isaías. Creo que hace un momento invertí el orden. Dios envió a Jeremías para intentar una vez más persuadir a su pueblo de sus malos caminos y evitarles el castigo. Ustedes saben que los castigos de Dios son condicionales. Dios ama, pero también castiga. ¿Y quién ama, pero también castiga en esta tierra? La mamá, ¿verdad? La mamá y el papá. Pero más que todo la mamá, que es la que más tiempo pasa con los niños, ¿verdad? Y un padre o una madre no puede desligar el amor de la disciplina. Esas dos cosas van juntas. Porque de hecho, si el amor no lleva disciplina, entonces no es amor. Es apego o infatuación. Pero el amor correcto lleva un equilibrio, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el amor que nuestros ojos pueden ver más parecido al de Dios es el amor de una madre, ¿verdad? Es lo más parecido a cómo ama Dios, aunque Dios ama mucho más, ¿verdad? Pero digamos es la sombra del amor de Dios. Y saben, Dios nos ama, pero también nos castiga. Yo, personalmente, yo prefiero la disciplina de Dios y no la de los hombres. Así. Entonces yo suelo hacer este tipo de oraciones, hermano. Yo le digo a Dios: Señor, hay algunas cosas que no andan bien conmigo, por favor disciplíname. Amén, qué bonito.
Porque yo sé que Dios, y lo dijo también David cuando lo pusieron a escoger alguna vez por la disciplina de Dios o la de los hombres, y David dijo, Dios, yo sé que Dios tiene misericordia, pero cuando los hombres disciplinan, ellos no tienen misericordia, ¿verdad? Yo prefiero que me humille Dios y me haga reconocer mis errores Dios, y no que me los haga reconocer un ser humano. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ajá. O sea, más nos vale llegar a la presencia de Dios con humildad y decir, Señor, yo sé, tú y yo sabemos que hay algo que no anda bien, por favor, Señor, corrígeme. Y el Señor lo hace con amor. Corrígeme. Pero no nos escondamos de la disciplina de Dios. Porque aunque corramos de su disciplina, de todas formas vamos a ser corregidos. El pueblo de Israel corrió de su disciplina, le dio a Isaías, a Jeremías y después de ellos a más profetas antes de la cautividad para ayudarlos a entrar en razón, y huyeron de los llamados de Dios. Pero ¿qué pasó? De todas formas fueron castigados. Los castigos de Dios son condicionales, vuelvo a ese punto. Es decir, si tú te arrepientes y cambias tu modo de vivir, Dios le tiene castigo. Amén. Así como también sus promesas son ¿qué? Condicionales. Dios te hace promesas, Dios quiere para ti lo mejor, Dios te quiere llenar de bienes, tus anhelos, pero eso tiene una condición. Dios no premia a los hijos caprichosos, Dios no premia a los hijos mal portados, ¿verdad? Tampoco lo hace uno, ¿no? Uno como padre trata de, a veces nos equivocamos, pero uno generalmente no recompensa a un hijo que es grosero, ¿verdad que no? No. Esta semana vamos a hablar mucho de familia, ¿saben? Vamos a mezclar el libro de Daniel con algunos conceptos de la familia que necesitamos, porque Amén. no hay una iglesia que amemos más que nuestra propia casa. Esta consecuencia, este castigo que Jeremías predijo, era condicional. Pero ¿qué pasó? Si tú vas a Jeremías 29, un poquito más adelante, vamos a encontrar una de las promesas más lindas que hay en la Biblia. La hemos escuchado muchas veces. Pero es interesante ver que esta promesa está ligada en Jeremías 29 con el castigo de Dios. Jeremías 29. Vamos a leer desde el 8. ¿Estás conmigo? Bueno, vamos a leer. Envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo, ¿que quién? Que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. O sea, el castigo ya estaba en proceso, estaba en curso. Versículo 8, saltemos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, no le crean a los falsos maestros, no le crean a esos que predicen cosas que no van a suceder. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿cuántos años? 70. O sea, Dios les dijo, yo les di oportunidad, ustedes no escucharon, van a pasar 70 años en Babilonia. Ni más ni menos, así que no escuchen ninguna voz que les hable distinto a esta. Yo os visitaré, dice Dios, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros
volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Habían escuchado eso? Todo el tiempo. Dice Jehová, planes de paz y no de mal, Amén. para daros un futuro y una esperanza, dice la mayoría de las versiones. Las versiones antiguas dicen para daros el fin que esperáis, para daros lo que tanto anheláis. Y entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Qué lindo es Dios, hermanos, que después de los castigos es capaz de restaurarlo todo a una condición incluso mejor que antes del castigo. ¿Ustedes creen que esta iglesia que tanto amamos puede ser utilizada por Dios incluso mejor de lo que fue en sus comienzos? ¿Sí? ¿Sí? Y a eso nos ha llamado Dios. Y si uno lee el espíritu de profecía con cuidado, se da cuenta de muchas promesas relacionadas con el impacto que puede hacer el pueblo de Dios en esta tierra si hace lo que Él ha pedido. Amén. Como también hay citas que nos cuesta leer, porque dicen, hablan de lo trágico que puede ser el desenlace si rehusamos escuchar lo que Dios ha revelado. Es decir, la misma condición del pueblo de Judá en sus días. Si te arrepientes, si te reformas, te voy a hacer luz para todas las naciones. Amén. Pero si insistes en tu pecado y en tu vanidad, te voy a llevar 70 años cautivo, hasta que entiendas. La gran pregunta que uno se hace es ¿por qué Dios escogió el número 70? ¿Por qué 70 años? Aunque ya sabemos que el 7 siempre ha sido el número de la perfección, el número de la santidad. El 7 es un número, yo nací el 7 de enero, así que por favor tengan en mente eso. Pero ¿por qué 70 años? ¿Qué hay detrás? ¿Qué significan esos 70 años? Bueno, es interesante, hermanos, que hay una conexión entre la obediencia a los mandamientos de Dios y estos 70 años. Y vamos a descubrirla en unos 3 textos más y vamos aproximándonos al aterrizaje de este sermón. ¿Okay? Sigan con sus cinturones bien apretados, por favor. Vamos a ir a Jeremías, ahora en el capítulo 17. ¿Qué habla Jeremías acerca de este castigo de 70 años que le tocó a Daniel vivir, ¿no? Daniel, desde el primer año de esos 70 allá después en Babilonia. Toda la vida de Daniel fue esclavo, pero un esclavo, Daniel fue un esclavo destacado, un esclavo privilegiado. Qué hermosa es la vida de Daniel. Vamos a Jeremías 17:20 para leer algo interesante aquí. Dios, hablando con Jeremías, le dice, vamos desde el 19, así dice Jehová, ven, ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Ve al lugar donde se pavonean los reyes, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Jeremías fue un profeta sufrido porque Dios lo mandaba a cantarle la tabla a los reyes. ¿Y qué le pasa a uno cuando se manda uno de frente contra los poderosos? Jeremías pasó la vida en las cárceles, pasó la vida aguantando hambre, castigado, lacerado, en los huecos más profundos de las mazmorras judías. Allá pasó la vida de Jeremías. Pero gracias a Dios por Jeremías. Y entonces, ¿qué había que decirle a los reyes en la cara? Mira, 21, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga. ¿Cuándo? En el día sábado. Estoy en Jeremías 17:21. Gracias por preguntarlo, hermano. Estás despierta, me encanta eso. Día de sábado.
y de meterla por las puertas de Jerusalén. Es decir, óigame, por favor, no olvides, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No lleves cargas, no las metas por la ciudad ni las saques, no comercies, no trabajes, ni saquéis carga de vuestras casas en el día sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día sábado como mandé a vuestros padres. Amén. O sea, era un repaso de la ley, ¿verdad? De lo que estamos haciendo tú y yo hoy aquí sentados, guardando el reposo del sábado. Jeremías le dijo: por favor, no muevan cargas en día sábado, como se lo dijo Dios a sus padres. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el Sinaí, en las tablas de la ley. Pero ellos, ¿qué dicen? No oyeron. A veces Dios nos manda mensajes, ¿verdad? A veces Dios nos dice: óyeme, no hagas eso que yo ya te he dicho que no hagas. Óyeme, no decidas por ahí, porque por ahí ya sabes que no es el camino. Y a veces no oímos, hermanos. A veces no oímos, a veces queremos tentar a Dios, retar a Dios. Pretendemos saber más que Dios, pretendemos ser mejores que Dios. No inclinaron su oído, sino que al contrario endurecieron su cerviz, porque cada vez que tú rechaces un susurro del Espíritu Santo, tu corazón inevitablemente se endurece. Por eso cada susurro convirtámoslo en una oración de humillación. Sí, tienes razón, Señor. Amén. Mi problema es que no sé qué hacer, pero tienes razón, ayúdame. Esa sola oración, hermano, yo esta tarde voy a hablar un poquito sobre eso, porque hay poder en las oraciones humildes, así sean pequeñas, así sean cortas. Pero esa sola actitud de decir: Señor, yo sé que estoy mal, tienes razón, por favor, haz algo. Amén. Eso hace la diferencia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No oyeron, endurecieron su cerviz, ni querían recibir corrección. O sea, como el niño que uno va a coger para darle su palmada y sale corriendo. Eso pasaba en mi país, aquí no pasa. ¿Cierto? La ilustración de la mamá corriendo detrás del niño porque le va a dar correa y el niño no se deja alcanzar. Con una chancleta. No corra, que le va peor, grita la mamá. Pero nunca lo alcanza. Este pueblo estaba así, corriendo, no se quería dejar alcanzar de Dios. Y Dios detrás, llamando, ¿no? No obstante, ve el 24. Si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, qué lindo es Dios. No metiendo cargas por las puertas en los días de sábado, sino que santificaréis el día sábado, no haciendo ningún trabajo. Si eso ya haces, o sea, todavía hay chance, todavía tienes oportunidad. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. O sea, Dios está diciendo: mira, hay una cautividad aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Hay una pandemia de esclavitud esperándote aquí en el 2022. Pero si tú me oyes, mientras que tú veas correr a todo el mundo desesperado, tú entrarás por estas puertas fortalecido. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que tú estás viendo que estoy tratando de hacer un paralelo en tu mente con lo que pasó en esos días y lo que nos está pasando. Y aunque las circunstancias pueden ser distintas, el llamado a una sumisión humilde ante Dios es el mismo. Dios nos está llamando a que obedezcamos cosas que ya sabemos que hay que obedecer, que se las han dicho a nuestros padres y a las generaciones pasadas a nosotros, pero que nosotros todavía no queremos obedecer. Pero aquí está el Dios de amor, hermanos. Aquí está el Dios que nada es comparado con el ser humano, diciendo: pero hay tiempo, todavía hay oportunidad para ti. Si me obedeces,
yo me encargaré de colocarte sobre las alturas de la tierra. Amén, gloria a Dios. En el caso de Israel, eso no ocurrió. Un poco más abajo, el versículo 27 dice: pero si no me oyeres para santificar el día de sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá. ¿Qué cosa? Los palacios. Wow. Y no se apagará. O sea, tú no me guardas el sábado, tú no me respetas un mandamiento que mi propio dedo escribió, y ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner a arder tu ciudad que tanto te enorgullece hasta que el fuego, de tal forma que el fuego no se apague. Wow. Esa era una exageración, ¿no? Era una hipérbole bíblica, diciendo, o sea, la quemazón va a ser total. Por no guardarme el sábado, por no hacer lo que yo ya te he dicho que hay que hacer. Ese es Dios, hermanos. Es Dios de amor, Amén. pero es Dios de disciplina. Fuego consumidor. Nosotros tenemos una iglesia muy distinta a todas las demás, hermanos. Yo entre más leo, estudio, más me convenzo que soy un privilegiado de Dios. Amén. Gloria Soy a un Dios. judío de estos tiempos. Amén. Rico. Porque la riqueza que tiene nuestra iglesia no la tiene nadie más en el mundo. Ujú. Y cuánto quisiera yo que cuando las demás denominaciones vienen a mirar a nuestra iglesia, encuentren eso que en las de ellos no tienen. Pero a veces cuando ellos vienen a mirar que hay en nuestra iglesia, encuentran lo mismo Y peor. que la de ellas ya tienen. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ujú. Encuentran un evangelio igualito, el mismo. No había nada bueno. Bueno, pues aquí no hay nada que hacer. O sea, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un mensaje que nos debe hacer diferentes. Amén. Y obviamente al primero que tiene que transformar ese mensaje es a ti, a mí. Amén. Este es un mensaje personalizado, ¿no? No se puede aplicar más allá de mi propio corazón. El mensaje de Dios no es para aplicarse para el otro y caerle con libros encima al otro y con golpes en la cabeza, ¿verdad? No. El mensaje que Dios ha revelado para estos últimos días es de aplicación personal. Amén. Así es. Y Dios tiene un tiempo para todos. Pero ¿cuánto quisiéramos que nuestra iglesia sea esa iglesia que hace la diferencia? Sobre todo en tiempos de crisis, ¿verdad? Es donde más se necesita a alguien que haga la diferencia. Dios nos ha llamado a ser esa iglesia. Amén. Y aquí en Jeremías, Dios dice, tú no me obedeces, yo tengo consecuencias. Lo que es interesante, hermanos, es que cuando tú vas al cumplimiento de esta realidad, es decir, Jeremías aquí estaba anunciando, ¿verdad? Advirtiendo. Ahora vamos al tiempo en el que esto se cumplió. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas. ...36... ...18... Jeremías predijo, pero ahora ya no estamos en el tiempo de Jeremías, estamos muchos años después en donde su predicción se hizo realidad. ¿En qué capítulo? 36, 18. Si estás conmigo, di amén. ¿De qué libro? De Segunda de Crónicas. Perdón. Hay una conexión muy importante de nuestras neuronas con las páginas físicas. Ajá. Cuando tú lees la Biblia física y tu mano puede palpar la página,
las conexiones neuronales de lo que se lee son más fuertes, Wow. comparado con la lectura digital. Nosotros tenemos memorias fotográficas que cuando las leemos físicamente quedan plasmadas. Haz de tu Biblia tu mayor tesoro, hermano querido. Amén. Lleva tu Biblia a todas partes. Amén. Y bueno, uno usa el celular en casos de emergencia, ¿verdad? Pero haz de tu Biblia tu tesoro. Amén. Aquí dice el 18 de Segunda de Crónicas 36. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo, hasta los vasos del templo, todo fue llevado a Babilonia. Toda la grandeza de Ezequiel fue llevada a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, el templo de Salomón, hermanos, ardiendo en llamas. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios. ¿Se acuerdan que decía, y arderá hasta no apagarse? Y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, Daniel y sus 3 amigos y otros más, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. O sea, ahí está hablando de los 70 años, desde Nabucodonosor hasta que vino Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová, y escuchen esto, por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado, ¿qué? De reposo. De reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Yo tengo varias Biblias que quiero mucho, hermanos. Y esta posiblemente es la Biblia que aspiro a que, si Jesús no le ha puesto fin a esto, esta llegue a mis nietos y a mis bisnietos, la hereden de ellos. Yo la heredé de mi abuelo. Wow. Mi abuelo se la regaló a mi mamá es la adventista de la casa, y mi mamá la conservó. Pero no se le prestaba mucha atención. Teníamos un cajón donde se guardaban todos los signarios, Biblias, y esta siempre estaba, ya nadie la usaba porque era la más viejita. Yo la restauré, pero esta Biblia estaba a punto de ser tirada a la caneca. Y alguien por allí restauraba libros antiguos, entonces le pedí, por favor, haz algo por esta Biblia. Yo la quiero mucho porque esta Biblia es de 1909. Wow. Es antigua, es una Reina Valera, pero la revisión antes de la versión más popular, que es la 60, la que estamos leyendo. Esta es una revisión más antigua, y a mí me gusta porque cuando el abuelo huele como a tesoros antiguos. Y cuando yo voy aquí a Segunda de Crónicas, de hecho, esta versión Reina Valera de 1909, tiene muchos paralelos con la King James Version. Oh. O sea, el lenguaje de la King James Version encaja muy bien con esta. No así con la del 60, ¿no? Cuando tú tienes una Biblia bilingüe entre versión 60 y King James, no es compatible, no se traduce igual. Pero la versión King James, que es una versión antigua, y esta de 1909 son muy compatibles. Ahora, quiero que escuchen lo que dice Segunda de Crónicas 36, aquí. Están pegaditas las hojas. Ya está. Dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, Wow. porque todo el tiempo de su asolamiento reposó
hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Qué quería Dios que sucediera con la tierra y con la nación de Jerusalén esos 70 años? Que se guardara. Que se guardara el sábado. O sea, que la tierra reposara los sábados que no había reposado por tanta terquedad del pueblo. Ahora, yo quiero decirte algo. Los números de Dios son bien interesantes. Uno no debe ser numerólogo, uno no se debe dejar llevar por fechas. Por allá anda ya una tendencia corriendo en algunos maestros desadaptados que dicen que hay una profecía apuntando que la venida de Jesús es en el 2031. Si no has escuchado eso, No lo escuches. no lo escuches, pero ya sabes que hay círculos, no de adventistas, porque yo no creo que ellos sean adventistas, pero sí le predican a la iglesia adventista diciendo que hay profecías diciendo que el año de la venida de Jesús es el 2031. Y ustedes y yo ya sabemos que dice la iglesia y el espíritu de profecía acerca de poner fechas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no debemos ser místicos con los números, pero sí debemos ver las enseñanzas que nos dan los números. ¿Por qué digo esto? El pueblo de Israel fue siempre contumaz y terco desde que fue liderado por reyes. Mientras Israel fue liderado por Dios a través de los profetas, ¿se acuerdan? Como Samuel, fue un pueblo sensible. Pero tan pronto como Saúl se paró en el trono y durante toda la historia de los reyes, Israel fue contumaz, fue de dura cerviz, su corazón era duro para obedecer a Dios. Desde Saúl, primer rey de Israel, hasta el día que Daniel fue llevado a Babilonia, o sea, hasta Sedequías, el último rey, hubo 490 años. 490 años. ¿Cuántos sábados hay en 490 años? Buena pregunta, ¿verdad? 52. ¿Cuántos sábados? Vamos a poner una imagen en pantalla porque quiero aprender algo con ustedes acerca del significado de los números en la vida de Daniel. Hay también un significado de los números en la vida nuestra, pero recuerden, son lecciones que aprendemos de los números, más no predicciones o misticismos como lo hacen algunos. ¿Cuál es el tiempo sabático desde el rey Saúl hasta la cautividad de Babilonia? Muy bien, vamos lento, yo te voy a decir, vas bien. 70 años, entonces, si queremos saber cuántos sábados se dejaron de guardar en 490 años, pues tenemos que multiplicar 70. Perdón, 4. Ok, aquí vamos a empezar en reversa. Primero vamos a establecer cuántos días hay en 70 años. 70 años que fueron el periodo de castigo en Babilonia. ¿Cuántos días de cautividad pasó Jerusalén, Judá, en Babilonia? Contando los años por 300. ¿Cuánto da eso? Siguiente. Ok, entonces, ojo a eso. En 70 años hay 25.200 días. Si lo multiplicas por 360, porque recuerda que el año bíblico es de 360 días. Y los años de los reyes se contaron de 360 días. Ahora bien, si hablamos de los 490 años siguiente, ¿cuántos días hay en 490 años? Tu calculadora va a decir que hay 176.400 días. Repasemos. Judá pasó 25.200 días esclava en Babilonia, pero había pasado
176.400 días en libertad, con la oportunidad de obedecer a Dios ¿en qué, hermanos? ¿En la observancia de qué? Del sábado. Y Dios diciéndole, guarda el sábado que yo mandé a tus padres. Si lo guardas, te haré de ti una nación de reyes y sacerdotes. Pero si no lo guardas, te voy a castigar y te voy a obligar a que los guardes. O sea, de todas formas los vas a guardar. Guárdalos por las buenas, porque si no, de todas formas los guardas, pero por las malas. Ahora mira esto. Si tú divides 176.400 días en 7, te va a decir que 490 años tiene 25.200 semanas. Por lo tanto, tiene 25.200 sábados. O sea que todos los sábados de 490 años, que fueron 25.200, fueron los mismos días que Israel pasó esclavo en Babilonia. Wow. O sea, ¿guardó o no guardó los sábados? Los guardó a la fuerza. Y hay más, el tiempo no nos da, pero hay más que descubrir esa cifra. Porque también había un mandamiento de dejar descansar la tierra cada 7 años. Sí, yo la hice. Y hay otra profecía de promesa y castigo que dice, si tú no dejas descansar la tierra cada 7 años, yo te obligo a que la dejes descansar. Es decir, cúmpleme mis condiciones, yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto, yo te traje de tu esclavitud, de tus pecados, yo te rescaté de ese hoyo en el que estabas metido, metida, y te traje aquí, por favor, obedéceme. Porque si no me obedeces, por el amor que te tengo, te voy a obligar a que me obedezcas. Hermanos, esta iglesia nos ha traído desde generación en generación mucha luz, que ya es momento de que obedezcamos. Porque Dios nos ama tanto que si no la obedecemos en paz y en libertad, de todas formas la vamos a llegar a obedecer en angustia y en persecución. Y llegará el día en que digamos, oye, si yo hubiera empezado a hacer esto antes. Si yo hubiera dejado que Dios me cambiara antes. Dios tiene un camino para que le obedezcamos. Es un camino de amor. Obedecerle a Dios no es difícil, hermanos. Nosotros lo hemos hecho difícil con nuestras obras y nuestros actos falsos de justicia y nuestros formalismos religiosos. Pero obedecer a Dios es fácil. ¿Sabes por qué es fácil? Porque obedecer a Dios también es un regalo. Y el tiempo ya no da para que continuemos, pero lo vamos a hacer esta tarde. Y yo quiero terminar aquí haciéndome y haciéndote una invitación. Dios es perfecto. Amén. Dios va a iluminar esta tierra con su gloria, dice Apocalipsis 18. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 se va a predicar sí o sí. Y si llega a ser necesario que las piedras prediquen, pues las piedras predican. Pero su tierra va a descansar sus sábados, sí o sí. Claro, para nuestros días eso sería un simbolismo, pero lo que estamos diciendo es, Dios va a hacer que el mundo lo conozca. Y Dios va a enviar el último mensaje de amonestación al planeta.
La invitación es, ¿por qué no permitirle a Dios que lo empiece a hacer a través de ti ya, hoy? ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, yo sé que tú me has llamado para ser diferente? Yo sé que tú quieres hacer de mi hogar un hogar diferente, de mi iglesia una iglesia diferente, de mi pueblo entero alrededor del mundo un pueblo diferente. Estoy listo, Señor, para que empieces por mí. Y tú sabes, yo de aquí solo veo tus ojos porque ni siquiera tu rostro ya puedo ver. Falta que llegue una pandemia que nos ponga gafas. Quedamos hechos. Gafas oscuras. Pero aunque yo solo veo aquí tus ojos, tú y Dios saben cuáles son los llamados que Él te ha hecho. Y déjame decirte una cosa, yo no te puedo exigir a ti que aceptes el llamado que Dios me está haciendo a mí, porque Dios nos llama de manera individual. Amén. O sea, yo no le puedo decir a alguien, es que tú tienes que obedecer en esto porque yo estoy obedeciendo. No. ¿Entiendes lo que digo? Dios a cada uno de manera amorosa e individual nos enseña a caminar en el sendero de la obediencia. Tú y Dios saben cuál es el pedido que Él te está haciendo. ¿En dónde estás fallando? ¿En dónde necesitas que su mano ajuste? Simplemente hoy dile, Señor, yo quiero. Yo realmente deseo que tú obres en mí. Yo sé que las cosas no están bien. Mi salud no está bien. El orden de mi familia no está bien. Mi espiritualidad, mi comunión contigo es intermitente. Pero aquí estoy, Señor. Quiero aceptar tu llamado. Quiero empezar a caminar un camino de obediencia por fe. Esta tarde vamos a hablar de cómo se obedece por fe y cómo se hacen realidad los deseos del corazón. Así que vengan cumplidos esta tarde, inviten a los jóvenes. Por Zoom. Después por Zoom. No es aquí. Aunque va a ser distinto, ¿no? Pero ahí estaremos conectados a Zoom. ¿Listo? Y vamos a arrodillarnos en esta hora para decirle a Dios, Señor, queremos ser ese pueblo con el que tú sueñas. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, tu manada pequeña de una esperanza. Un rebaño, además de indigno, frágil, pobre, ciego y desnudo. Eso somos, Señor. Y no hay nada más que poner delante de ti, no hay un mérito, ni uno solo, sino nuestro corazón, así como está, contrito, humillado. Pero qué bueno es saber, Señor, que como en el Salmo 34, tú dices, Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Qué bueno saber, Señor, que la humillación del hombre es la oportunidad de Dios. Gracias, Señor. Y aquí estamos, Señor, queremos humillarnos, queremos quitarnos nuestras vestiduras de justificación propia Así es, Señor. y ponernos la justicia de Cristo que viene por la fe. Esa justicia que limpia pero que también transforma. Esta tarde nos queremos conectar juntos para seguir estudiando la Biblia. Señor, ayúdanos a llegar allí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que motivemos a nuestros jóvenes y que podamos ver el comienzo
de una historia totalmente distinta Ujú. en el ministerio de la iglesia Una Esperanza. Amén, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por Jesús, en su nombre precioso. Amén. Amén. Amén.